No sé, si alguien quiere compartir algo o hacer alguna pregunta, tiene alguna consulta, este es un buen momento. Y si no, ya arrancamos. Bueno, entiendo que no hay ninguna pregunta para hacer, así que bueno, si les parece, comparto el dev y vemos entre todos algunas de las actividades. A ver, ¿a dónde estamos? Estamos aquí. Muy bien, les escucho, ¿ah? ¿Cuál les gustaría que veamos? Bueno, hoy realmente ahora me estoy sintiendo realmente solo porque veo todos rectángulos negros y todo silencio. Así que nada, a ver. Libro 5 me dice Alexander. Bueno, ok. ¿Cuál del libro 5? ¿Algún ejercicio con Switch, profe? Alguno con Switch. Acá también me dice Alexander, también alguno con Switch. Bueno, ya vimos uno con Switch. Les- a ver, voy a ver. Ay, sigue entrando gente. No me figura el examen, ya lo subió, me dice Abraham. Abraham, el examen es el miércoles que viene. Es el miércoles que viene en tiempo real. Entrá en el video de la clase pasada, que ahí está todo explicado cómo se va a hacer, por favor. A ver, voy a, voy a abrir la carpeta. Me está diciendo conexión inestable. Uf, bueno, espero que no se nos corte. A ver, el libro 5. Profe, Sí, escucho. David me dijo que le avise que está en viaje, salió tarde del trabajo. Ah, gracias, Dalma, por avisarme. Igual yo le contesté, él me mandó un mensaje por la plataforma y ya se lo contesté. Le dije que no se haga problema, que cuando pueda, que se sume. Igual él estuvo todas las clases, así que no hay problema. A ver, el 5 ya lo hicimos el otro día. El 4 no necesita switch. El 3 ya lo hicimos el otro día. El 2 no necesita switch. Y el uno tampoco necesita switch. No sé, ¿quieren hacer el validador de fechas? No está en ninguna actividad. Pero, por ejemplo, Bueno, vamos a hacer un validador de fechas. ¿Entienden lo que les estoy proponiendo? Le pedimos al usuario que ingrese día, mes y año, ¿no? Y en base a esos tres valores que ingresó, va a tener una respuesta, si la fecha es válida o si la fecha es inválida. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, perfecto. pero lo que les propongo, yo lo tengo por ahí, pero ni lo voy a abrir, ni lo voy a abrir. Este, hola María, ¿cómo estás? Ahí recién llegué. Este,
Ni lo voy a abrir. Vamos a hacerlo entre todos, razonándolo, pero quiero escucharlos. Quiero escuchar a todos participando. No sé, a cosas... en otra materia me está pasando que gente se conecta. Yo le hago una pregunta y no hay nada. O sea, es como que dejan la conexión y se borran. Para que Se conectan y se van. Claro, claro. Y la verdad, nada. O sea, yo me doy cuenta de eso y ya es como que en cuántas clases hicieron eso, es como que ya estoy en duda con la regularidad. Me están pidiendo en el instituto que tome alguna actividad de regularidad. La verdad yo no quiero cargar más con más evaluaciones, pero nada, qué sé yo. Yo estoy teniendo en cuenta quiénes se conectan y quiénes no se conectan a las clases. Más que nada para quienes quieren promocionar la materia, ¿no? Si quieren promocionar, tenemos que estar en los Zoom, porque después de todo están cursando una carrera y si estuviéramos en la presencialidad, ahora tendrían que estar en el instituto. Tendríamos todos que estar en el instituto, así que bueno, nada. Bien, a ver, vamos a lo nuestro. ¿Se entiende? Vamos a pedirle al usuario que ingrese día, mes y año. Ingrese día. A ver, va a ser entero, pues un día. Vamos a ponerle DD. Ahí está. Ingresamos el día. Me quedó mal el punto y coma. Ahí va. Copiamos. Ingrese mes. A la variable para el mes le ponemos MM. Y por último, vamos a escribir así porque no tiene ñ. A ver. Sí, acá la hace. Ahí está la ñ, pero después cuando corre pone cualquier otro carácter menos la ñ, pero bueno. Vamos a ponerle AA. Bien, tenemos día, mes y año. La idea es que el programa, o sea, esto corre una sola vez. Acá no hay ciclo repetitivo. Acá no hay ciclo repetitivo. Simplemente se pide esos tres datos y en base a esos tres datos hay dos salidas posibles. Una, un cartel que diga fecha válida y la otra, un cartel que diga fecha inválida. Entonces, quiero que empecemos a pensar entre todos qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver si la fecha es válida o no. Los escucho. Que la fecha no tiene que ser más de 31, ¿no? Que el carácter mes no supere 31. Perdón, carácter mes no supere 12, el carácter día no supere 31 y año sí puede ser cualquiera, diría, pero no más de 4 dígitos. A ver. Te referías a las variables. Las variables día... Perdón, no es nada. Claro, la variable día... Bueno,
Sí, No, escucho. quería Buen día, decir profe. que el día tiene, hay tres variaciones. Está el caso de febrero, que a veces tiene de 29 o 30 y a veces no, los meses que tienen 30 y los meses que tienen 31. Bien, bien. Tenemos que contemplar todo eso. Tenemos que contemplar Mi todo eso. consulta es cómo lo querés hacer, ¿a través de los if o vas a armar un switch? No, yo no lo quiero hacer. O sea, ustedes lo tienen que hacer. ¿Se entiende? O sea, el switch me parece una herramienta. Inservible No, en yo este creo caso. que en este caso es muy piola usar el switch. Claro, te va a permitir seleccionar cuál de esas opciones de día, por ejemplo, tendrías que hacer. María Diamante dice mes entre 1 y 12 con un switch. Y me gustó. Porque, a ver, Banco María. nosotros sabemos que mes tenemos de los 64.000 y pico valores que nos da el rango de int, solamente 12 son válidos, que son que sea 1 hasta 12, o sea, tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 12, son 12 valores posibles. Entonces, ¿y por qué mes y no día? Porque día también tiene que ser mayor o igual a 1, pero el número mayor puede ser 30, puede ser 31, puede ser 28 e incluso puede ser 29. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que sea 31, sea 30, sea 28? ¿De qué depende? Del mes. Del mes. Depende de los meses. Del Claro. mes y en el caso de febrero, si el año es bisiesto. Años bisiesto, exacto. Claro. O sea, el febrero por el bisiesto está dependiendo no solo del mes, sino además del año. Entonces, haciendo un resumen, mis días válidos pueden ser de 1 a 31 o de 1 a 30 o de 1 a 28 o de 1 a 29, dependiendo del mes. Mis meses válidos son de 1 a 12, eso no queda ninguna duda, ¿estamos de acuerdo? Y el año, ¿hay algún año inválido? Que sea menor a 0. Pero que no, Sí, no o sea, hubo cada años. 4 años. No hubo Cada años. 4 años hay estamos- Un año negativo. Estaríamos hablando antes de Cristo. Claro. Claro, pero eso es un periodo, ¿no? O sea, tendría que ser, no puede, lo de año tendría que ser solamente número entero, no negativo. ¿Por qué? Yo creo que tendremos que No revisar existe lo que es el año bisiesto y lo que no es bisiesto y acomodarlo. Eso sí, sí, Manuel, lo tenemos que tener en cuenta. Cuando un año es bisiesto. Eso ahora lo vamos a ver. Pero entonces. Igual creo, profe, que habría que poner igual y mayor a 0, porque me acuerdo una situación laboral, cuando pasó lo del año 2000 se rompieron todos los años, los calendarios, entonces era 00 y no funcionaba ningún calendario. Como ejemplo, yo pondría igual a 0 mayor a 0. Sí, qué sé yo, no sé, puede haber pasado en algún sistema. Lo del año 2000 yo lo recuerdo bien. Para mí, bueno, fue una gran oportunidad, hice mucha plata ese año. O sea, fui a una imprenta y me hice preparar, no me acuerdo cuántos stickers que decía preparado para el año 2000 y el símbolo Y2K, ¿no? Entonces ofrecía servicio de revisar computadoras, cosa que a mí no me gusta hacer porque yo no soy soporte técnico y yo odio eso, pero era plata, era simplemente, le hacía una limpieza, se lo dejaba ordenadito, le ponía el sticker y cobraba.
el año 2000 mis vacaciones me las pagó ese trabajo, que la verdad que fue hacer nada, porque en realidad todas las PC ya estaban preparadas para el año 2000. Hubo algunos problemas en computadoras grandes bien específicas y en algunos sistemas privados y demás, porque en su momento fue mal preparado todo eso, pero en realidad no hubo ningún problema con el año 2000, el mundo siguió igual, no se vino el fin del mundo. Estamos más cerca del fin del mundo ahora que lo que fue en el año 2000. Sí, mal. No, lo que yo recuerdo fue en el banco, en uno de los bancos me contaron, en el Banco Galicia particularmente, que dejaron de andar los reportes porque salían como inválidos, porque decía 00. Y el tema de los bancos y de los sistemas financieros en general pasa porque el core, el núcleo de los sistemas bancarios y financieros mundiales son sistemas que vienen funcionando desde la década del 50. Fueron hechos en COBOL, ¿no? Y todavía se siguen usando. O sea, no, la capa interna, o sea, el núcleo de los sistemas sigue siendo COBOL, por más que las capas externas de los sistemas tengan otros lenguajes mucho más modernos y a la vista del usuario y demás sea todo ultramoderno. Los sistemas bancarios siguen estando en COBOL. Por eso COBOL es un lenguaje que no muere. Para mí es obsoletísimo, es horrible ese lenguaje. Yo tuve que hacer trabajos en COBOL. Es horrible, pero subsiste porque esos sistemas es imposible de migrar. O sea, migrar los sistemas bancarios mundiales supondría que quebraría la economía mundial, sería el verdadero apocalipsis. Entonces se tienen que seguir manteniendo. Por eso el COBOL... Porque dicen que son más seguros o algo así, o sea, que mantienen la seguridad del usuario. Eso es verdad. O ese chamuyo que le metieron, no sé. Eso es verdad, pero no es el único seguro, digamos. No es el único. O sea, no se puede migrar. Por eso garpa programar en COBOL. O sea, no se va a encontrar mucho trabajo, pero el que pega un trabajo de desarrollo en COBOL para un banco, para una financiera, y calculen que van a cobrar un 50-60% más de lo que se cobra normalmente, y diría que hasta un 100%. O sea, garpa muy bien eso. Garpa muy bien. El garrón es que tienen que usar un lenguaje que es horrible. Cuando yo estudié sistemas, todas estas materias así de programación y demás nos las daban en COBOL. Y yo ya en ese entonces, yo ya desarrollaba sistemas y usaba FoxPro. Una página de código entera de COBOL eran 2 páginas, eran 2 líneas de FoxPro, como para que tengan una idea, ¿no? Entre un lenguaje y otro. Y para mí era una patada, sí, donde elijan ustedes dónde. O sea, era horrible trabajar en COBOL, pero bueno, nada, tuve que estudiarlo en COBOL, o sea, lo tuve que hacer en COBOL, y nada, cuando termino, me recibo, todo, a los 6 meses me llaman de acá al instituto para hacer mi primer suplencia. La tuve que suplantar a Paula, que es una profe que ya van a tener. Y programación 2 era la materia. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que enseñar COBOL. Otra vez agarrar todos los libros de COBOL. Yo odiaba. Así empecé. ¿El karma se llama eso? ¿Qué? Karma, COBOL Karma. Sí, bueno, nada. Entonces, pero bueno, en definitiva, año, según mi criterio, no necesita validación. Cualquier número es válido. Porque, nada, un año, o sea, puede ser años antes de Cristo, o sea, nada, o años después. Yo quiero saber si una fecha del año 5000 y pico es válida o no. ¿Se entiende? Claro. Vamos a dejarlo sin validar el año. ¿Vale? Concentrémonos en el mes, y de acuerdo al mes, ahí validamos día. Entonces, ¿cómo armaríamos esto?
switch MM. Y ahí tendríamos, a ver, vamos a agrupar, porque yo podría poner case 1, case 2, case 3, case 4, y así hasta llegar a case 12, ¿no? Pero, el switch me permite agrupar ciertos rótulos case. Si yo de repente tengo una misma salida con más de un rótulo case, lo que puedo hacer es agruparlos. A ver, y vamos a ver cómo se agrupa esto. Por ejemplo, ¿cuáles son, vamos a ver, los de 31, ¿cuáles son los meses de 31 días? Enero, Enero. ¿Qué más? Marzo. ¿Entienden lo febrero, que... ¿Qué? febrero antes. Pero febrero es de- no es Febrero de... no tiene 31. Estamos agrupando los de 31. ¿Ven lo que estoy haciendo? Pongo case 1, abajo case 3, abajo case 5. ¿Qué significa? ¿Cuál se va a hacer? O sea, ¿qué es lo que se va a ejecutar? Caiga en 1, en 3 o en 5, se va a ejecutar todo lo que está a continuación del último que se escribió. ¿Está? A ver, tengo algo en el chat. Manuel Juárez se ríe, bueno, todavía no sé de qué, pero bueno, por ahí de alguna payasada que habré dicho yo. 5, mayo, junio es de 30, julio, agosto también es de 31, Octubre. agosto, octubre, y me queda uno más de 31, Diciembre. que es diciembre, que es 12. Entonces, recién acá, en el rótulo de case 12, recién ahí me pongo a trabajar en el día para todos los meses de 31. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo preguntar if día mayor que igual, perdón, o igual a 1. And día. Me pueden ayudar, ¿eh? Menor o igual a 31. Menor o igual a 31. ¿Qué significa eso? La fecha sería válida, si eso es verdad. ¿Está? ¿No tiene que poner en otro paréntesis para que Sí. Lino... Sí, depende del editor. Yo lo voy a poner. Porque esta es la forma correcta. Si yo lo hiciera correr así como estaba antes, igual va. Pero es por la versión del dev que tengo. Pero sí es correcto lo que... No sé quién fue que me dijo. Pero sí. Hay que poner un paréntesis general y cada condición con sus propios paréntesis. Yo podría poner... O sea, si el día está entre 1 y 31, que ya sé que la fecha es correcta. Y ya se terminó. Podría poner acá, como María me ayudó con su código, es más, lo voy a copiar del chat. ¿Qué tipo vago? Lo voy a copiar del chat y lo voy a escribir acá. Esto es lo que me pasó María, y está muy bien. Está muy bien. Y ya podría ponerle el break. Ahora, ¿No tiene que ponerle los nombres a los pases? no entiendo.
a los casos no se le puede poner nombre. O sea, el nombre de... Los rótulos case, no, los rótulos case, lo que se pone, el valor que se pone a continuación de case es el valor posible que puede tener esa variable. ¿Está? Agarrá los apuntes. Agarrá los apuntes. A ver. Y fíjate, a ver. Vamos a abrir. Ahí estoy abriendo. A ver, me dan un segundito, por favor. Esto, gente, ¿se acuerdan que, como les dije el miércoles, los parciales van a ser prácticos, pero para que los prácticos nos salgan bien, tenemos que conocer bien la teoría. ¿Está? Les voy a compartir un poco los apuntes que ustedes tienen en la plataforma. ¿Ven? Se pone a continuación de case un valor que es un valor posible de esta expresión. ¿Está? Vamos a ejemplos. Ingrese un valor de 1 al 5. Le ingresamos valor y ponemos case 1, 2, 3, 4, 5. Después, ¿podemos usar char? Sí, se puede usar char, pero la variable tiene que ser también char. Ven acá, valor, se ingresa por teclado una letra para valor y acá identifica si una de esas letras fue vocal. ¿Está? Pero el valor que se pone a continuación de case es un valor posible de la variable que viene en la cabecera con el switch. O sea, de esa expresión. ¿Está, gente? ¿Quedó claro? No se olviden de eso. Entonces, yo ahora puedo seguir. Y digo, bueno, ahora agrupo todos los meses de 30. Y si es correcta, pongo otro cartelito, fecha correcta. Después veo el tratamiento que le doy a febrero, voy a tener que hacer aparte un case solamente para case 2, que sería febrero, para ver 1.28 y además preguntar por el año y demás. Pero, fíjense, en unos rótulos voy a tener una salida fecha correcta. En otros rótulos también voy a tener que poner una salida fecha correcta. Incluso acá le puedo poner else fecha incorrecta. Entonces, en un mismo switch voy a tener un montón de posibles salidas, que no siempre quizás salga igual, quizás cambié algún carácter, en una la puse en mayúscula, en otra la puse en minúscula. Mi consejo es, cuando termina todo el proceso, tener una salida, un if, que de acuerdo a cierta condición, que ya vamos a ver cuál puede ser, yo pongo fecha correcta, esto al final del programa, cuando ya termina, else, fecha incorrecta. Y ahí ya termino con el programa. ¿Se entiende? Ahí termino. Esto va al final. Pero entonces, ¿cuál sería esta condición? ¿Cómo lo puedo manejar? Y acá viene un concepto que es un concepto de variable bandera.
¿Alguien escuchó hablar de una variable bandera o banderita? No. Es una variable que la maneja directamente el programador. El valor de esa variable es manejado directamente por el programador. Y tiene dos valores posibles. 0 o 1. También se puede usar un tipo de dato llamado Boolean, que hasta ahora no lo hemos usado, cuyos valores posibles son verdadero o falso, o sea, true o false. Pero es lo mismo, yo puedo usar una variable entera, que la uso tipo bandera, por ejemplo. Antes de empezar, yo acá tengo una variable que le pongo flag, re original el tipo, y le pongo 0, donde 0 es falso y 1 es verdadero. Yo ya arranco con flag falso, ¿no? Y si me encuentro con una fecha correcta, a flag le muevo 1. Entonces, ¿cuál sería la condición? Si flag es igual a 1. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo acá arriba. En vez de poner acá el print f de fecha correcta, que lo tendría que poner varias veces a lo largo de todo el switch, dejo la salida para el final del programa. Y acá directamente me manejo con la variable. Si la fecha es correcta, a flag le muevo 1. Si no, si esto es falso, no hago nada. ¿Por qué? Porque ya flag está en 0. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces, ahí tengo. Vamos a poner los de 30 días. Mes 4. Mes 6. Es 9. Gracias. 9. Y me queda uno más. El 11. El 11. Entonces, ahí pregunto. Si día es mayor o igual a 1 y además día es menor o igual a 30, flag 1. ¿Está? Y listo. Ya solucioné 11 meses de los 12. ¿Cuál me estaría faltando? Febrero. Febrero. Febrero si es bisiesto o no. Claro. Case 2. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que preguntar en febrero? Precisamente si el año es o no es bisiesto. ¿Cuándo un año es bisiesto? Cuando llega... Cuando se puede dividir por 2 y el resto da 0. No. Cuando es No, cuando divisible. tiene 3. Cuando es múltiplo es divisible entre 400, si estoy equivocado. Algo así. Cuando es divisible por 4. Pero a ese, o sea, pero no solo, o sea, cada 4 años se da un bisiesto, es como los mundiales, casi. Pero no todos los múltiplos de 4 son bisiestos, algunos quedan excluidos, son los seculares. A ver. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es, yo lo tengo resuelto acá, pero bueno, no importa. Digo, ¿cuándo un año es bisiesto? El tipo no quiere escribir, se dieron cuenta, ¿no? Cualquier año divisible por 4 es un año bisiesto. Para el...
pero no es cualquiera, algunos no lo son, porque si son divisibles por 100, no lo son. Pero sí, si son divisibles también por 400. Es un lío, ¿no? Bueno, no se hagan problema que yo ese if raro, para saber si es bisiesto o no, yo lo tengo aquí y lo vamos a abrir. O sea, ¿se entiende? Es, si es divisible por 4, menos si son divisibles por 4, pero además son divisibles por 100. Pero de esos divisibles por 100, entran si son divisibles por 400. Los que hicieron eso, la verdad, no los entiendo, pero bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, yo lo tengo resuelto por aquí. Lo tengo resuelto por aquí. Valid fecha. Que lo único que voy a sacar es esto. A ver. ¿Qué hago yo acá? Primero digo, si día mayor o igual a 1 y día menor o igual a 28, flag 1. Eso ya, ¿por qué? Porque 1 a 28 es siempre. El problema es el día 29. Entonces yo a este if le pongo un else y pregunto, si el día es 29 y además el año es múltiplo de 4, ¿cómo pregunto eso? Ven que pongo año módulo 4 igual a 0, o sea que el resto dividirlo por 4 es 0. Y además, el año dividido por 100 es distinto de 0. Y si no es distinto de 0, o el año dividido por 400 tiene el resto 0. Bueno, esa es, digamos, la condición para que un 29 de febrero sea válido. No importa, yo acá se las dejo. Esto es lo de menos. Y si esto es verdad, a flag le muevo 1. ¿Está? Y creo que ya no tengo más nada que hacer, gente. Ya está. Ya está este programa. Int. Declaro las variables. Cabecera. Llave de apertura. Me llevo esta para abajo. Ahí volvemos. No, acá no. Al dev, ahí está. Sí, de hecho, si lo vemos, es mucho más cortito de lo que parece, ¿no? Es mucho, si ustedes, si yo les decía un validador de fecha, por ahí se hubieran imaginado mucho más código, pero miren qué poco código que tiene. Quizás, lo que ustedes no sabían, es que ante una misma acción, los rótulos case se pueden agrupar. A este bloque de código se va a entrar en cualquiera de estos casos. A este bloque de código se va a entrar en cualquiera de estos casos. Está bueno, porque simplemente, pues si no tendríamos que haber copiado acá, pegado acá en cada una de las líneas, ¿se entiende? Y no tiene sentido. No tiene sentido porque es lo mismo. Por eso me convino agrupar a los meses de acuerdo a su extensión. Si lo hubiera puesto de 1 al 12,
Ahí sí hubiera tenido que escribir mucho más porque no me quedan agrupados los rótulos case. ¿Está? ¿Entendieron cómo se trabaja con la variable bandera? Algo. Algo. A ver, Confundió un poco, sí. ¿saben lo que hace esta variable? Le da consistencia a un programa. Este es un programa muy chiquito. Es muy sencillo. Entonces quizás no se logra apreciar bien. Cuando yo hago un programa, está muy bueno que pueda dividir mi algoritmo en 3 partes. Primero, todo lo que es ingreso de datos. Después, todo lo que es proceso. Y por último, todo lo que es salida de información. Yo podría haber hecho este programa así. En vez de poner flag 1, poner acá fecha correcta, acá fecha correcta, acá fecha correcta, acá fecha correcta. ¿Ven? Tengo 4 salidas posibles. Y está en el medio de lo que es el proceso. Incluso le podría haber puesto, no, le tendría que haber puesto un else que diga fecha incorrecta. Por cada uno de estos if, le tendría que haber puesto else, fecha incorrecta. Y además, hacer un default que diga fecha incorrecta. Cuando no es ninguno de estos casos, fecha incorrecta. ¿Se dan cuenta cómo la estoy complicando así? En cambio, me manejo con una variable. A esa variable yo le doy los valores. ¿Ven que esa variable no se pide por teclado? La variable flag la manejo solo yo. La manejo solo yo y el usuario ni tiene que saber que existe esa variable, no le importa, es transparente para el usuario. Es una variable a la que yo le puedo o asignar 1 o asignar 0. Entonces, ¿cómo se maneja la bandera? Siempre empezamos con falso. Siempre comenzamos con falso. ¿Ya? Entonces, si vemos, si encontramos, si llegamos a nuestro objetivo, en este caso, si la fecha es correcta, simplemente acá a flag le muevo 1. Acá, o acá, o acá, o acá. Si no entra en ninguna de estas, flag va a seguir valiendo 0. Cosa que es correcto, porque si no entró en ninguna de esas, quiere decir que la fecha es inválida. Entonces, cuando yo termino todo el proceso, me quedo solamente con esto. Si flag tiene valor 1, fecha correcta. Else, fecha incorrecta. Y ya está. Y acá tengo concentrado en esta sola sentencia la salida de información del programa. No tiene múltiples salidas, como lo estábamos viendo recién. Tiene solamente una. No necesito poner un default. ¿Por qué? Porque si no entra en ninguno, o si los if son falsos, flag sigue en 0. Al seguir en 0, entra por el else y me pone fecha incorrecta. Y ya está. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Eso es lo que pasa. Esta variable me hace mucho más fácil el programa, más ordenadito. Acá, todo esto es el proceso. Todo esto es la entrada y todo esto es la salida de información. Lo tengo todo sectorizado y todo con una simple variable. ¿Hay alguna posibilidad de que la variable flag tenga otro valor que no sea o 0 o 1? De la forma en que la estoy manejando, es imposible. O va a tener valor 0 o va a tener valor 1.
¿Está? Vamos a ver, acá tengo un chat. No hay, claro, es verdadero o falso. Claro, es como dije Claro, antes. porque no puede haber fecha semi-correcta o semi-incorrecta. Exacto, exacto. Podría haber usado un tipo de dato boolean, pero como hasta ahora nunca lo hemos mencionado y no lo hemos manejado, ahora se los menciono nada más. Después, cuando volvamos a la teoría, después de los parciales, si quieren podemos hablar un poco del dato boolean o lógico. Vamos a ver si esto funciona. A ver, vamos a guardar. Validador de fechas 2022. Guardamos. Compilamos. No encontró nada. Vamos a hacerlo correr. La corrida es Hace una consulta. Sí, Para la fecha no, o sea, para poner un año no pusimos nada. no, eso lo hablamos. Cualquier año es válido. Ah, ok, perdón. Cualquier año es válido. Entonces, vamos a poner un día. 15. Vamos a poner un mes. 3. Vamos a poner un mes. 2021. A ver. La fecha es correcta. Y se terminó. Vamos a hacerlo correr otra vez. Vamos a probar con otra fecha. Vamos a ver si falla. A ver. Compartimos pantalla. Y no me está apareciendo. A ver. Ahí está. A ver. Díganme ustedes, a ver. Día. 29. 29. Mes. 2. 2. Año. 1993. 2021. Ah, bueno. 1993. Ya sabemos que la fecha es inválida, ¿no? Claro. Fecha incorrecta. Este año fue, no, el año pasado, 2020, fue bisiesto, sí, ¿no? Sí, el año 2020 fue bisiesto. 2016 también, si no estoy equivocado. Sí. El año 2000, ¿fue bisiesto? Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. A ver, vamos a compartir. Porque vieron que eso de múltiplo de 100, el año 1900 no fue. Sin embargo, es múltiplo de 4. A ver, 29 de febrero del 2000. Fecha correcta. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 4, pero hay que sacar a los múltiplos de 100. 2000 es múltiplo de 100, pero a la vez es múltiplo de 400. Entonces que vuelve a entrar. No es el caso de 1900. El 29 de febrero de 1900 tendría que estar afuera. Vamos a ver si es verdad. A ver, ahí escribieron un código en el chat. Ahora lo voy a ver. A ver, hacemos correr otra vez. Compartimos. Y ponemos 29 de febrero de 1900. Fecha incorrecta. Perfecto. Perfecto.
¿Está? A ver qué tenemos en el chat. Es 1, es día, y día menos 30, else. ¡Wow! Hice yo creo que ¡Wow! recién eso, a ver si salió bien. Pero Y yo lo me veo, faltó una parte. yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Todo con una cadena de... Ah, no, if mes. A ver. Claro, Porque sí sí. estoy en el colectivo y no lo puedo ejecutar, porque el ejecutar que tengo en el celular Hace en el colectivo. Pero ves que yo por lo que veo está bien, un poco barroco, o sea, un poco como que le pusiste, con menos código se puede hacer. Pero veo que la construcción lógica la veo correcta hasta ahora. A ver. Sí, ya sé el set locate, sí. Está bien, está bueno. Sí, es para que acepte los caracteres en español. Pero bueno, ese programa está teniendo múltiples salidas. Yo por eso con una variable banderita soluciono mucho las cosas. No se preocupen por la variable bandera. Si no se terminó de entender bien, ya vamos a tener más oportunidades de usarla a medida que sigamos la cursada. Acá hicimos un programita con Switch, más que nada a pedido del público, o sea, querían un programa con Switch y como en el libro 5 no teníamos más, dijo, vamos a hacer un validador de fechas. Es un buen ejemplo de cómo se usa el Switch. Pero bueno, sí, Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Bien, profe. Ese ejercicio no está en los libros, porque estoy como loca buscándolo y no lo consigo. ¿Qué cosa? No entendí lo que me dijiste. Que si ese ejercicio que estamos haciendo está en los libros que usted subió, porque no lo consigo. No está, no es un ejercicio, no es un ejercicio. Ya, es parte de la clase. Sí, a veces hacemos, por lo general, cuando estamos en la presencialidad, muchas veces hacemos ejercicios que salen ahí en el momento y los resolvemos y nada, quizás no son parte de las actividades. Y este fue un caso, sí, puede pasar. Bueno, gente, no sé. Dudas, preguntas, hacemos otro, los escucho. Esta es la última clase antes de los 2 parciales, así que es un buen momento para despejar dudas. Yo me había acordado de uno que era de los signos zodiacales y la fecha de cumpleaños. O sea, vos tenías que poner tu fecha de cumpleaños y te decía de qué signo eras. Wow. A ver, yo por empezar no sé cuáles son los límites de las fechas y el tema es... Disculpe, vendría siendo igual la misma lógica que aplicamos con este validador de fechas, pero la diferencia... Es muy parecida, sí. Claro, los signos zodiacales tienen un rango, por ejemplo, unos inician el 21 y terminan el 20 del mes siguiente, o sea, es de un 21 a un 20, entonces tendrías que separarlos y decir cada signo, o sea, haríamos casi lo mismo, porque en vez de colocar meses de 31 y eso, colocaríamos cada signo. Wow. Sí. Sí. Se complicaría un poco. Yo primero lo que haría es, primero vería que la fecha sea válida. Y una vez que veo que es válida, ahí me fijaría los rangos de cada signo, que yo no tengo la menor idea, porque la verdad, nada, yo no creo absolutamente en nada, o sea, pero igual respeto a la gente que cree esas cosas. Yo sé que soy Aries, pero no lo sé, o sea, nada, para mí es lo mismo que me digan. Si me tienen que poner una etiqueta que sea que soy de Boca,
desde que estaba en la cuna, eso sí. Todo lo demás es discutible. Todo lo demás es más. Todo lo demás puedo cambiar de lo que soy. De hecho, he cambiado un montón de cosas. Creo que lo único que no voy a cambiar nunca en mi vida es ser de Boca. Todo lo demás es materia de discusión. Pero nada, yo soy más descreído. También está el horóscopo chino, que es por año. No, sí, es mi idea. No, yo había visto, más que nada, pero nunca me había salido, entonces por eso lo Y no sé, planteé. a ver, hoy con las herramientas que hay de programación, yo estoy pensando, mientras me decís, yo estoy pensando acá, hay muchas formas de resolver eso. La forma más práctica, hay una forma de transformar, o sea, otros lenguajes de programación tienen un tipo de dato fecha. ¿Se entiende? Es más, yo no Incluso en la sé. escuela está el get date. Yo no sé si buscamos en C++, tiene en alguna librería que yo desconozco, puede haber un formato de dato fecha. Si es así, por lo general, el formato de dato fecha me puede devolver ante una fecha ingresada cuál es el día del año correspondiente, o sea, entre 1 y 365, o en su defecto 366. Y ahí me parece mucho más fácil de manejar, o sea, pasando la fecha al día del año que corresponde, porque ya tengo 12 rangos, divido esos 12 rangos y ya pongo el signo que es, o sea, con un lenguaje de programación más moderno es mucho más fácil de hacer. Incluso si uno se pone a averiguar con C++, yo creo que alguna librería debe haber que tenga tipo de dato fecha, pero yo desconozco porque no soy especialista en C++. No es un lenguaje que sea de mi agrado particularmente. Seguramente tiene que estar, eso es Tengo una cuestión consulta, profe, ¿no es de averiguar. un poco antiguo lo que es C++? El C++ tiene muchos años, es de la década del 70, si no me equivoco, pero es tan bueno que sigue vigente. De hecho, muchos de los lenguajes actuales fueron hechos en C++. Por ejemplo, el Java está escrito en C++. Por ejemplo, bueno, hay varios que están basados en C++. Claro. ¿Por qué usamos C++ para la cursada? Porque el objetivo de esta cursada es, como dijimos en las primeras clases, no es aprender un lenguaje, es aprender a programar. Entonces, para aprender a programar, no conviene usar el lenguaje de moda, porque el lenguaje de moda cada 3, 4 años va cambiando. Lo mejor es usar un lenguaje que sea didáctico, que sea fácil de aprender, de entender la lógica de programación de una forma fácil. Y el C++ se adapta a esos requerimientos. Obviamente no va a ser el lenguaje que ustedes usen en lo profesional, pero eso es lo que menos interesa. Cuando yo estudié sistemas, todos los lenguajes que usé, que fueron varios a lo largo de mi cursada, ninguno de ellos los usé profesionalmente. Y posiblemente pase eso con ustedes. Ustedes, además de C++, van a ver un montón de lenguajes. Van a ver Java, van a ver PHP, van a ver Python, van a ver de todo a lo largo de estos 3 años. ¿Y saben qué? Cuando se pongan a trabajar seguramente van a usar otro. Porque esto va cambiando, los lenguajes van cambiando. Lo que no cambia, ¿saben lo que es? La lógica de la programación. Todos los lenguajes son distintos y a su vez son parecidos. ¿Por qué? Porque las sentencias son las mismas en todos los lenguajes. Van a encontrar condicionales, van a encontrar iterativas, con estructura for, con estructura de rótulo case, con estructura while, con estructura if else. Y cada lenguaje tiene diferencias sintácticas, tiene detalles que los diferencian, pero la lógica de programación es la misma en todos los lenguajes.
Entonces, ¿cuál sería el objetivo de algoritmos en taller 1? Aprender a programar. Aprender a programar. Y después los lenguajes que vengan nomás. Una vez que ya la idea de la lógica de la programación la tengamos adentro, la conozcamos bien, adaptarnos a un nuevo lenguaje no va a ser muy costoso. Simplemente vamos a tener un periodo de adaptación a la sintaxis y características propias de ese lenguaje, eso sí. Pero digamos, no es algo, eso es lo de menos. Lo importante es tener la lógica de la programación. Ya resolver un problema en la cabeza, lógicamente, antes de plasmarlo en un papel o en un editor de textos, en una máquina, en lo que sea, y con el lenguaje que sea, ¿se entiende? Los lenguajes pasan. A veces hacer un curso de especialización en un lenguaje puede estar bueno. Puede estar bueno y con eso les puede llegar a solucionar temas profesionales por un tiempo. Después van a tener que hacer otro. Y después van a tener que hacer otro. Y después conocer uno nuevo. Por lo general uno lo va conociendo en forma autodidacta. Algunos pueden hacer un curso. El consejo que yo les puedo dar es no se casen con los lenguajes. No se casen, básicamente. Bueno, pero más allá de eso. O sea, no se casen con los lenguajes. Porque los lenguajes va a llegar un momento que los van a dejar, porque el tiempo les pasa por encima. El tiempo le pasa por encima. Esto es totalmente dinámico. Esto es totalmente dinámico. Y en algunos lenguajes se van a sentir más cómodos, en otros un poco más incómodos, pero pasan. Los lenguajes pasan. Lo que queda es la lógica de la programación. ¿Está? Bueno. Sí, está. Ah, y yo tengo una duda. ¿Sabes Sí, qué me decime. cuesta un toque? Me cuesta un toque lo que es la parte del for. ¿Qué es lo que te cuesta? Me cuesta agarrar lo que es cuando asignas ponele la variable i, me cuesta, siempre me sale un error, no sé por qué. No sé, como que en el momento de hacer la sumatoria, de asignar algo, siempre me sale un error. Bueno, a ver. El for es una sentencia que es muy particular. Es la única sentencia que en su cabecera tiene una asignación. O sea, tiene una acción, tiene ¿se entiende? Todas las demás, por lo general, lo que vamos a encontrar son condiciones. La cabecera del for está dividida en 3 partes. La primera es una asignación, que es darle el valor inicial a nuestra variable control, a la famosa i. Y el símbolo igual. ¿El símbolo igual qué significa? Asignación. No significa que es igual a tal cosa. Eso ya lo sabemos de las primeras clases. Por lo general, el valor que le damos es 1. No siempre es así. También puede ser 0. Cuando empecemos con vectores van a ver que vamos a empezar los for con 0. Pero también le puedo dar el valor 6734. Y no pasa nada. También podría ser otra letra que no sea I, ¿no, profe? Sí, le puedo poner Pepe. Le puedo poner, o sea, pero es una, digamos, una convención internacional entre todos los desarrolladores de usar la variable i para los for. La i viene de iteration, de iteración. O sea, pero digamos, sí, le pueden poner la letra que quieren. Es más, a veces
tenemos varios for actuando, entonces se usa I, J, K, ¿se entiende? Entonces, si yo veo una I, una J, una K, bueno, esto es la variable control del for. Pero digamos, sí, yo puedo bautizar a mis variables con otro nombre si quiero. Es algo que nos conviene usar la I porque es una convención. No se olviden que cuando estén trabajando muchas veces van a tener que trabajar sobre un código ya escrito y seguramente quien escribió ese código, ustedes no van a conocer a esa persona. Quizás sí, quizás es un compañero de trabajo, pero quizás no. Quizás se escribió hace unos años y ya no está esa persona que lo escribió. ¿Se entiende? Hay mucho de trabajo colaborativo cuando si llegan a entrar en una empresa, en el departamento de desarrollo de sistemas y demás. Entonces, hay ciertas convenciones que los que desarrollamos, los desarrolladores, las siguen y las respetan. ¿Para qué? Para entender, para que uno pueda entender si otra persona va a ver mi código dentro de un tiempo, tener un entendimiento de qué es lo que quise hacer. Obviamente los comentarios que se agregan son fundamentales. Si uno es buen compañero, está bueno ponerle comentarios a lo que estamos haciendo. Incluso por uno mismo, porque uno a veces vuelve a agarrar un código que hacía un tiempo que no lo usaba, y a mí me pasó un montón de veces de abrir algo y decir, ¿qué quise hacer acá? ¿Qué quise hacer acá? O sea, y me llevó un tiempo poder descifrar qué quise hacer en ese algoritmo. Que de repente con un comentario me hubiera solucionado mucho más rápido esa inquietud. Entonces hay convenciones. Si yo necesito una variable como contador, y está la variable contador. Si estoy acumulando, una variable acu. Pero digamos, no es que es obligación usarlo así. Le ponen el nombre que ustedes quieren. Pero son convenciones que sirven cuando el trabajo es colaborativo. Y de esas hay muchas más. Hay muchas cosas más. Hay códigos, hay formas de escribir que ayudan a lo que es trabajo colaborativo. Pero la respuesta es sí. No necesariamente tiene que ser la variable control de un for, no necesariamente tiene que ser la variable i. No es que tiene poderes especiales la variable i. Es una int como cualquier otra. ¿Está? Es una int como cualquier otra. Entonces, la primera parte de for es la asignación. Es decir, ¿de dónde partimos? Es darle el primer valor a nuestra variable control. La segunda parte del for, ahí viene la condición. En la condición tiene que estar nuestra variable control. Por ejemplo, i menor a 100. Menor o igual a 100. Menor o igual a 100. ¿Qué quiere decir? Que mientras i tenga valor menor o igual que 100, ese for se va a seguir repitiendo. Y me falta la última parte, el incremento. I más. Quiere decir que cada vez que se vuelve a la cabecera, la variable control se incrementa en 1. ¿Está? Entonces, si yo escribo esta cabecera, todo lo que tenga entre estas llaves, o sea, todo el bloque de código que yo vaya a escribir, yo tengo la seguridad de que va a suceder 100 veces. Una cosa muy importante, lo que no se puede hacer dentro de este bloque de código es modificar el valor de i.
Yo no puedo modificar el valor de I. Y se va actualizando acá arriba. Y no tiene que ser en ningún otro lugar. Yo adentro de un for no puedo hacer esto. En realidad lo puedo escribir si quiero, pero ahí desestructuré todo el for. Desestructuré todo el for. O sea, no se puede hacer esto. Pero yo puedo usar I para modificar otras cosas. Yo puedo mostrarlo por pantalla o puedo a otra variable asignarle I o asignarle un cálculo donde uno de los componentes sea I y asignárselo a otra variable. Pero nunca, yo ahí no estoy modificando ahí, la estoy usando. La estoy usando. Jamás puedo hacer un scan F de I. Esto no lo puedo hacer jamás. Porque desestructuro todo. I es mi variable control. La puedo mostrar, la puedo asignar a otras variables, pero I no se toca. Se modifica solamente acá. Y acordarse, primero, asignación de valor inicial. Segundo, la condición. Tercero, el incremento. Para más detalles, podés ir a los apuntes, que ahí está, iba a decir bien explicado, pero queda mal que hable. Está explicado por mí. Ojalá que esté bien explicado. Bueno, nada, es eso. profe. No, por favor. Cosita, ¿le puedo mandar un mail? Te podés comunicar a través de los mensajes de la plataforma. De la plataforma. Sí, Claro. de la plataforma. Este finde no voy a estar disponible ya, y digamos, si quieren manden mensajes, van a quedar ahí guardaditos, pero este finde no cuenten con mi respuesta inmediata, ya se los anticipo. Ya se los anticipo. No, está bien. Yo igual no rindo el Pero- miércoles, recién el viernes. ¿No estás cursando taller? Pero, no, yo le mandé un mail hace poquito y bueno. no Cierto. pude anotar. Qué lástima eso, porque vas a tener que volver a cursar taller. Qué lástima. Es una lástima. Sí. Por eso ya es un pregunté, tema. Sí. pregunté a los chicos y nada, me dijeron que no tampoco, así que bueno, está bien, el Porque aparte ya cerró. se superponen los horarios. Claro. No, es como si vos en presencialidad o estás en un aula o estás en otra. Ese es el problema. Qué lástima, es una pena. Es una pena que no se te haya aclarado eso a principio de cuatrimestre, porque yo que vos hubiera cursado estas dos y dejaba las otras para más adelante. Pero bueno, también si podés meter las otras. Claro, hubiese preferido dejar estadísticas que ya es de otro cuatrimestre. Sí, cuando me tengo que anotar en una materia, otro consejo que les puedo dar, o sea, tómenlo como eso, son consejos que les da el profe, no quiere decir que sea una ley universal, es lo que yo haría. Yo me anotaría en las más viejas, digamos, en las primeras, dejo las avanzadas para después. Si tengo que elegir entre dos, prefiero sacarme de encima una anterior, porque así después no se me empiezan a trabar las cursadas, porque después hay, para cursar ciertas materias, tienen que tener aprobada la cursada de una anterior, o sea, todo lo que es, no me sale la palabra. No es equivalencia, no, es la... ¿Correlativa, profe? Eso, las correlatividades, gracias. Hay muchas correlativas. Por ejemplo, el cuatrimestre que viene van a tener estructuras de datos. Para cursar estructuras de datos, tienen que tener la cursada aprobada de algoritmos y de taller 1. Y también van a cursar taller 2. Para cursar taller 2 tienen que tener aprobada la cursada de taller 1. O sea, son todas materias como que se van enganchando.
Entonces, por ahí, una materia te traba un montón. Y por ahí un cuatrimestre solamente podés cursar 2 materias. Eso pasa. Por eso siempre les aconsejo desde atrás. Primero sacarse encima las más viejas, o sea, las de los primeros cuatrimestres. Y después seguir avanzando, para no tener problemas de correlatividad. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, queda menos de un minuto. ¿Salimos, entramos y hacemos uno más? ¿O cortamos ya? Hacemos uno más, profe. Hacemos uno más. Salimos y entramos, por favor. Ok. Gracias. Vamos a buscar entonces... Tienes que grabar, profe. De nada. Es importante. Claro, así nos queda. Suba la mañana, por favor, que el Claro. fin de semana tenemos que practicar. Bueno, La vamos a ver, porque estos... Vamos a ver cuando los subo. Sí, voy a tratar de hacerlo hoy, pero es como que dentro de un ratito ya me tengo que ir, porque este fin de semana se lo dedico al señor Roberto, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, nada, a ver, sí, vamos a tratar de subir la clase antes de irme. Me va a decir, ¿no saliste todavía? No, espera que estoy subiendo la clase. Dale, ya estoy lista. No, pará un poco. Bueno, a ver, parciales. Sí, ¿cuánto vale esta carpeta? ¿Cuánto vale esta carpeta con todos estos archivos? No lo sé. No lo sé. 2020-01. Una Libertadores para Boca. No, ya tenemos 6. Ya tenemos 6. O sea, nada. O sea, los únicos que me pueden llegar a decir algo son los independientes. Y ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Todo llega. Todo llega. Y mientras tanto, 0 descensos, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, nunca una humillación como descender, eso. Pero bueno, nada, yo entiendo que No los nos equipos, vayamos de tema. los clubes chicos a veces descienden, eso está entendido, pero bueno, no pasa nada. Bastante mérito, que un club chico descienda, suba y después gane el Libertadores, la verdad, muy bien por ese club. Muy bien por ese club. Pero bueno, a ver. Qué grande, profe, qué grande. Me voy a llevar a la cancha. Soy socio, gente, soy socio. Vamos con la barra, profe. No pasa nada. Antes, de pibe iba a la 12, era otra época. Ahora ya me aburguesé mal. El tipo va a platea, tiene que tener su lugar para estacionar. Está muy aburrido. Y a veces digo, lo voy a ver por tele, teniendo el carnet, o sea, nada. Pero bueno, nada. Voy a agarrar el recuperatorio. Porque no me gustaron esos del parcial. A ver. Bueno, a ver, este es muy sencillo. Y es el recuperatorio, es el punto 1 del recuperatorio del año pasado. Vamos a compartir pantalla. Y así además se pueden dar una idea aproximada con lo que se pueden encontrar. A ver, vamos a hacer comentario. Muy sencillo. Pero quiero que participen ustedes. Vamos a hablarlo entre todos. Que cada uno dé su opinión. Pero este es hemos resuelto acá cosas más difíciles. Realizar un programa en el cual se ingresan valores enteros. En el momento que se ingrese un 0, deberá interrumpirse el ingreso de datos y mostrar por pantalla la cantidad de los valores pares ingresados. ¿Está? ¿Se entendió? Analicemos. Primera oración. Realizar un programa en el que se ingresen valores enteros. Ya lo que veo es que tengo una iteración, porque voy a repetir un proceso.
Dice, en el momento que se ingrese un 0 deberá interrumpirse el ingreso de datos. Entonces, esto ya me da una pauta de qué tipo de sentencia voy a usar. ¿Puedo usar cualquier iterativa? Un do while, por favor, profe. Un do while. Primero las librerías. Yo es lo último que escribo, Manuel. Yo no voy escribiendo en forma secuencial. Ah, bueno. Yo resuelvo los programas de adentro para afuera. Los analizo. Primero voy parte por parte. Creo que es la mejor forma. Lo último que veo es qué librería pongo. Empiezo a usar las variables y cuando termino, ahí las declaro. Obviamente va al principio, pero no escribo el programa en el orden. Pero bueno, sí, tengo que poner las librerías. Pero bueno, tengo que hacer un proceso donde ingreso valores hasta que se ingrese un 0. Y mostrar la cantidad de valores pares ingresados. Entonces, printf. Ingrese un valor y le pongo entre paréntesis 0 para salir. Eso es, digamos, para ser amable con el usuario, ¿no? Scanf, siempre me pasa lo mismo. A mí también, profe, no se sienta mal. AGD. Eso porque tengo la costumbre de poner los carteles en mayúsculas. Es que queda más lindo. Claro, queda un poco más. Vamos a ponerle val. Ahí está. Entonces, en val ya tengo un valor y ya puedo empezar con el while. Ah, pero me dijeron do while por ahí, ¿no? Profe, Sí. Sí, profe. ahí es fflush, no ffluch. Ah, sí, gracias. Gracias. Val distinto. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Por qué yo hago esto? Porque, a ver, acá elegí un while. En la condición pongo que el valor sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque dice, en el momento que se ingrese un 0, deberá interrumpirse el proceso de datos. Por eso hago la lectura adelantada. Y otra... Bueno, entonces en ese momento tenés brief. ¿Cómo? Perdón. No, digo, usted profesor. Yo le iba a decir, no iba a continuar el siguiente paso, pero el profesor es usted. Sí. No, está bien, está bien. Yo voy viendo parte por parte el programa. Todavía ni sé qué es lo que tengo que hacer con cada valor. Voy resolviendo poquito a poquito. Primero hago una estructura, por ejemplo, como cuando antes hice el for. Digo, bueno, tengo que repetir algo 100 veces, hago un for de 1 a 100, abro y cierro llave, y recién ahí veo qué es lo que tengo que hacer 100 veces. No, trato de analizar. Es como siempre les digo, analizar algo es dividir un gran problema en problemas chiquitos. Voy resolviendo cada problema chiquito y después me ocupo del otro. Cuando me quiero dar cuenta ya resolví todo el problema grande. Pero, a ver, Manuel, no te hagas problema. Es simplemente mi método. No es ni mejor ni peor a cualquier otro método de programación. Yo les muestro cómo es que lo resuelvo yo. ¿Se entiende eso, Manuel? O
No, no, es que no lo discutía cómo lo iba a hacer, yo le iba a decir el siguiente paso. O sea, ahora abrió el while, le colocó la variable val igual a 0, ¿no? Y después tendrías que abrir una variable que sea mul o algo que sea par por Claro. 2, ¿no? El tema es que todavía no terminé de resolver esto. Antes de ver el proceso, todavía no terminé de armar la estructura, porque la lectura del valor está fuera del while. Y yo, para que eso funcione, lo tengo que volver a pedir. ¿Cuándo lo voy a pedir? Justo antes de salir del while. Justo antes de salir, tengo que volver a pedir. Porque si yo pido afuera, chequeo, val, ¿es distinto de 0? Sí, entro. Hago todo el proceso que tengo que hacer. Cuando pego la vuelta, sigo teniendo el mismo valor en val. ¿Se entiende? Porque esto estuvo afuera. Entonces, por eso, antes de salir, lo vuelvo a pedir. ¿Y por qué lo escribo 2 veces? Porque para poder chequear esta condición, yo ya tengo que tener un valor en val. ¿Se entiende? Por eso hago lo que se llama lectura adelantada, para poder tener un valor en la variable. Si no, no tengo con qué chequear esa condición. Porque val todavía no tendría ningún valor. ¿Se entiende? Entonces, hago la lectura adelantada, porque quizás incluso el primer valor ingresado es 0 y ya se terminó. Acá directamente no entra y ya cierro el programa. ¿Se entiende? Entonces, hago todo el proceso. Acá tengo el espacio para el proceso. Vamos a ver qué es lo que nos ocupa. Y antes de salir, vuelvo a ingresar un valor. Entonces, ahora sí sigo leyendo el enunciado. Mostrar por pantalla la cantidad de los valores pares ingresados, o sea, una cantidad. Entonces, primero tengo una variable cant, que como voy a sumar una cantidad, podría haber sido cont, también un contador, le tengo que dar un valor neutro a la suma, que es C. Muy bien. Entonces, ¿cómo verifico si el valor ingresado es par? Sumándolo, o sea, se me olvidó cómo se llama el símbolo, el porcentaje. Módulo. El resto. Claro, el resto de la división entera. Correcto. El resto de la división entera. Yo acá puedo tener, por ejemplo, una variable X. A la variable X le asigno val módulo 2. Entonces, en X, ¿qué voy a tener? Si es par, va a haber un 0. Si es impar, va a haber un 1. Entonces, ahora sí puedo preguntar if X igual a 0, o sea, ¿qué estoy preguntando con eso? Si X es par, si el valor es par. Si esto es verdadero, entonces cant más. Y ingresando el do ahí en ese momento, ¿no es lo mismo? ¿Cómo? Antes de utilizar el if. Ingresando ingresando el do. ¿El do? Sí. ¿Qué do? No entiendo. Puedo decir del do while, pero lo estamos haciendo con un while Sí, pero dentro, o sea, dentro. No, está bien, entonces no dije nada. Pues simplemente acá verificamos si es par o no. Si el valor, si val tiene un número par o no. Por eso le hacemos módulo 2, que los resultados posibles son 0 y 1. Si es 0 es par, si es 1 es impar. Así que preguntamos si es igual a 0, ahí a Kant
le acumulamos 1. Y ya, a ver, me parece que no hay más nada para hacer. Se nos terminó el proceso. Podemos achicar acá. Y una vez que salimos del while, podemos avisarle al usuario la cantidad de valores pares ingresados es, y ahí pongo porcentaje de, y, no, perdón, porcentaje de, y qué variable voy a mostrar ahí, cant. Ahí tengo guardada la cantidad de valores pares. Ahora sí, vamos a declarar variables. Tenemos todas variables enteras, me parece. Sí. Tenemos val, tenemos cant, tenemos x. ¿Está? Vamos a llamar a la librería. Función main. Llaves. Me llevo esta para acá. Profe, le quería Sí. preguntar sobre la otra librería que a veces coloca, que creo que es Estudio Libre, algo así, Estudio. La otra que hemos usado. Standard Library, o sea, stdlib. A veces la pongo para poner el System Pause, porque en otros compiladores del dev no se pausaba la pantalla, pero como en esta se pausa, es un reemplazo del getChar. ¿Ven que ya tampoco pongo el getChar? Sí. Porque entonces no es necesario colocarla o... No, no es necesario. Ok. No es necesario. No afecta, sí. No afecta nada. A ver. Me parece que ahí lo tenemos. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna aclaración, alguna modificación? Vamos a probarlo. Profe, no, en white no colocó punto y coma. ¿Ah? Y pues es la cabecera de una sentencia, no lleva punto y coma. Ah, ok. Cuando ¿ves? If, while, es la cabecera de una sentencia. El do. En el único lugar donde el while termina con punto y coma es cuando fue un do while, porque es el cierre de una sentencia. Pero el do, por ejemplo, no tiene punto y coma. Si yo escribo esto, miren, for, y le asigno 1. Y menor a n, donde n puede ser el valor que sea. Y más. Y al término le pongo punto y coma. ¿Saben lo que ejecuta ese for? Nada. Porque el compilador va a entender que el for terminó acá. ¿Se entiende eso, gente? No hace nada. No tiene bloque de código interno. Porque en la misma cabecera ya lo cerré con punto y coma. Lo mismo pasaría si le pongo punto y coma en la cabecera del if o en la cabecera del while. ¿Está? Igual, gente, esos son detalles de sintaxis. En este parcial, las sintaxis las voy a observar, las voy a marcar, los problemas sintácticos. Pero yo voy a apuntar más que nada a las
digamos, a las estructuras lógicas que ustedes usen en la resolución de los programas. Yo voy a apuntar a eso en mi evaluación. ¿Está? En este parcial. En este parcial, si armaron buenas estructuras lógicas, para mí ya es suficiente. Si no tienen problemas sintácticos, mejor que mejor. ¿Está? Si por ahí se me escapó un punto y coma ahí, bueno, lo voy a marcar, pues ahí no va, pero tampoco voy a descalificar una actividad por esos problemas sintácticos. ¿Se entiende, gente? Bueno, ahí compilé y ahí hacemos correr. Ingreso un valor, 0 para salir. 53. Ingreso un valor, 0 para salir. 9. Menos 4. 6. 3. ¿Cuántos pares tenemos hasta ahora? Dos pares. Ponemos 0, a ver qué pasa. La cantidad de valores pares ingresados es 2. ¿Está? Sí, sí. Sí, perdón. Bueno, ese fue el punto 1 del recuperatorio que tomé la cursada anterior. No pueden decir que es difícil, no pueden decir. ¿Cómo se haría esto con un do while? A pedido de Vanessa, ¿fue? Sí. A ver, Vane. Bueno, sería prácticamente lo mismo, solo que eliminaríamos la cabeza, exacto, eso que están señalando allí. Borraríamos. Ah, bueno, no lo borra. Claro, Era para que. el orden cambiaría un poco. Acá tengo el do while. Lo primero que voy a hacer, ahora sí, lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario. Ahora, ya directamente hago este proceso. Eso lo colocaría dentro del do while, ¿no? Claro, a ver, me lo llevo para acá. Pero quedaría así, pensémoslo. A ver si alguien ve a dónde está el problema. Ahora sí colocaría el punto y coma en el while. Sí. A ver. Pero a ver si alguien puede ver el problema. Acá hay un problema. ¿Qué problema tiene este ejercicio? En el momento que se ingrese un 0, deberá interrumpirse el ingreso de datos. O sea, se termina el proceso cuando se ingresa un 0. En el while se colocaría val y valor es igual a 0. Si val es 0, yo acá lo estoy procesando igual. ¿Y está bien eso? No. Claro. No, tenés que sacar el if. Entonces le tengo que poner, claro, if val es distinto a 0, y recién ahí hago el proceso. A ver. Me quedó. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Sí, pero ¿es necesario usar el if? ¿Y cómo me doy cuenta yo que el valor ingresado fue o no fue 0? No sé, agarraría una variable y le pondría que si es igual, si es igual. A ver, explícamelo. O- Explícame eso. y pondría, no sé, cont es igual a 0 y haría que termine el programa. Bueno, Pero esto ya hablando me lo feo. hace, eso ya me lo hace el do while acá. El do while va a funcionar mientras el valor sea distinto de 0. Eso es lo que o sea, la condición de corte es esta. Cuando val es 0, se terminó. ¿Está? Está. ¿Y pero qué función cumple el if? Entonces. No procesar el 0. ¿No es un Ah, agregar que sea mayor de 0? ¿Y con eso funcionaría? Puede No. ser menor también. No, tiene que ser distinto de 0. Ah, Si, claro, le pones la si el condición valor distinta es de 0. 0, si el valor es 0, no proceso más. Por eso, si es 0, no tiene que entrar en este proceso, porque es más, lo va a considerar un valor par. En el ejercicio anterior, cuando lo hicimos correr, ¿contó al 0 como par? No, Bueno, este tiene que funcionar exactamente igual. Por eso, yo no puedo, yo acá ingreso, pero yo tengo que chequear que el valor no sea 0 antes de procesar. Porque si yo no lo chequeo acá, lo va a procesar sea o no sea 0, y eso está mal. claro, y al momento de hacer el conteo de las cantidades lo va a tomar y no debería de tomarlo. Claro, por eso, si es 0, no entra en este if. Es falso, entonces no entra. Ya me voy a la condición del while. Y si es 0, también se falsea y ya sale. Entonces, si es 0, sale y sale. O sea, no hace más nada. No procesa el 0. ¿Está? Son parecidos el while y el do while, pero tienen sus diferencias. Hay que tener en cuenta cosas distintas. Con el while teníamos que hacer una lectura adelantada y después tener la otra lectura justo antes de salir. Ya, Profe, con el while siempre tiene que tener la lectura adelantada, ¿cierto? y mira, si yo tengo una condición, yo necesito tener valores en ambos elementos de la condición. Claro. Si yo pongo una condición y en la variable de la condición todavía no hay ningún valor, ¿y qué me va a estar comparando? Nada, ahí hay un error lógico grave. ¿Por qué? Porque val no tiene nada, por eso yo necesito una lectura adelantada para que val ya tenga su primer valor. Un error muy grande es darle nosotros un valor de por sí. Eso es un parche típico de programadores, no de analistas de sistemas, sino de programadores, ¿entiendes? Eso es un parche. Los parches vamos a evitarlos porque ese es el camino a la mala programación. Porque muchas veces no funcionan los parches. ¿Está? ¿Se acuerdan que hablamos de parches en la clase pasada cuando buscábamos mayor y menor? Vieron que les mostré por qué no siempre los parches pueden llegar a funcionar, entonces es algo que mejor no usar. Si hacemos el procedimiento correcto, no necesitamos hacer ninguna de esas cosas. Si hago un while y yo estoy cortando de acuerdo al valor que se ingrese, necesito una lectura adelantada. Si hago un do while, como la condición la tengo en el pie,
antes de procesar, tengo que preguntar por ese valor, si es válido o no, porque yo lo ingreso acá y todavía no sé si es un 0 o no es un 0, porque recién la condición la tengo acá abajo. Entonces, antes de procesar, pregunto. Si es distinto de 0, adelante, procesamos, porque fue distinto de 0. Ahora, si fue un 0, no tendría que procesarse. Si yo no hubiera puesto ese, si hago correr este programa y le pongo los mismos números que el anterior, y me iba a dar un resultado distinto. ¿Por qué? Porque me iba a procesar el 0. ¿Está? Sí, profe. Sí, entendí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? While y do while son parecidos. Parecidos no significa que sean lo mismo. Cada uno tiene sus características y tienen distintos detalles que tenemos que observar. Porque si no, se nos escapa. Ustedes van a tener la ventaja que van a poder, mientras realizan el parcial, van a poder usar el editor y van a poder correr el programa que van a subir. Antes de pegarlo en el Word, el script, lo van a poder correr y ya van a ver si funciona o no. Lo que es muy importante es, a veces inconscientemente nos hacemos trampas a nosotros mismos. O sea, usamos valores que nos sirven. Pero cuando yo chequeo, cuando le hago un testing en el programa, tengo que usar todos los valores posibles. ¿Está? Como decíamos, bueno, vamos a buscar el mayor. Entonces a la variable mayor le pongo el valor 0. ¿Se acuerdan cuando vimos ese caso? Y si todos los datos ingresados son negativos. Me pasó, profe. ¿Te pasó? Claro. El ejercicio 1, recuerdo. Bueno, la mejor forma de aprender es eso, es viendo eso. Y no más que nada diciendo, bueno, entonces hay que hacerlo así, sino entender por qué hay que hacerlo así. Ahí está la clave. Ahí logré aprender, cuando entiendo por qué lo tengo que hacer de esa forma. ¿Está? Gente, se corta. ¿Hacemos unos minutos más? Me parece que, bueno, que está bien así, no sé, hay que ¿Está practicar. bien? Yo, Y- por lo menos yo, no sé. O le damos un cierre a la clase, o bueno, nos saludamos entonces. Como quiera, eso no tengo problema. Bueno, hacemos 5 o 10 minutos más para cerrar la clase y ya está. ¿Listo? Ok, sí, sí. Ok, profe.